El router es una herramienta, sin duda, de las más importantes que tiene un carpintero. Pero ¿sabes todo lo que podemos hacer con ella? Y es que sí hay muchas cosas que no sabías. Por ejemplo, con el router podemos hacer perfilados de material sobrante, por ejemplo, como cuando estamos haciendo una puerta o pegando el respaldo de un mueble. Pero también esta herramienta nos sirve mucho para hacer molduras decorativas, para muebles, para puertas y las muchas aplicaciones que tiene las molduras dentro de la carpintería. Incluso esta herramienta ustedes la han visto, yo creo que ya en la mayoría de nuestros videos, cómo lo ocupamos para cortar la superficie sólida, que ocupamos para encimeras de cocina, para muebles de baño, en fin. Esta herramienta tan útil también nos sirve para hacer rebajos, para poder emparejar materiales, para hacer molduras de puertas de cocina. Además, también ustedes han visto en algunos de nuestros videos cómo hemos hecho algunas plantillas para poder usar esta herramienta y hacer las cajas de las bisagras, la caja para el pasador de las cerraduras de puertas. También durante la fabricación de un mueble muchas veces necesitamos escopleaduras que también podemos hacer con esta herramienta. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer con un router. ¿Quieres aprender todo lo que podemos hacer con esta herramienta? Quédate hasta el final de este video. Vamos al taller para ver los detalles. Nos han estado preguntando sobre el router que estamos ocupando para los diferentes trabajos que ustedes han visto en los videos de nuestro canal, y les voy a mostrar el router que estoy ocupando, pero aparte vamos a ver todo lo que podemos hacer con esta herramienta dentro de la carpintería. Y bueno, antes de empezar, vamos a decir que este video no es sponsoreado por la marca Bosch. Lo presento como una opción, ya que es el que he ocupado, y también para atender la solicitud que nos hace nuestro amigo Ezequiel. Pues bien, como ustedes pueden ver, es un router de la marca Bosch. Ahorita vamos a hablar un poquito del modelo, vamos a abrirlo. Pues amigos, aquí tenemos el router. Yo he adaptado esta pieza donde he puesto algunas de las brocas que ocupamos para el router. Listo, ya he sacado las cosas. Y bueno, estamos viendo para empezar el router, que se los voy a mostrar por aquí. Vean, es de la marca Bosch, es de 1 caballo. Podemos ver que trae este botón de aquí porque es de velocidad variable, del 1 hasta el 6, y nos da más o menos de 16.000 a 35.000 revoluciones por minuto. Créanme que para el tamaño del router, la verdad es que son muchas revoluciones. Al tener esa fuerza y velocidad, pues los cortes que nos da es muy fino. La verdad que es muy práctico al usarlo. Aparte trae esta guía que ustedes pueden ver por aquí, para que podamos hacer diferentes medidas y podamos correr algunos canales o molduras. También trae sus llaves para poder cambiar lo que son las fresas o brocas. Es muy práctico de usar. Vamos a sacar la base. Retiramos la base para poder poner una fresa, por ejemplo, y vemos que trae esta llavecita que se ocupa para la parte de acá, y su segunda llave para que podamos apretar la broca. También trae este botón para poder bloquear el cabezal. Ya no ocuparíamos esta, simplemente lo meteríamos y podríamos apretar directamente nuestra broca desde acá. Vamos a poner una broca, por ejemplo, por ahí, y ya nada más la apretamos de este modo o con la llave. Vamos a ver varios ejemplos de cómo podemos usar esta herramienta. En esta primera opción vamos a ver cómo ocupamos este router para el perfilado del cubrecanto de PVC sobre un panel cristal, como lo estamos viendo aquí, que aparte nos va a dejar un borde redondeado y un fino acabado. Vamos a otra tarea que podemos hacer con este router. Aquí estamos viendo cómo hemos ocupado la base, la guía que trae este router para usarlo como compás, poder hacer este círculo donde estamos eliminando la parte quemada de esta mesa para después hacer el rebajo, para pasar a una segunda tarea que también nos va a servir este router muy bien para hacer círculo. Aquí estamos viendo cómo estamos haciendo el círculo que va a empotrar en el rebajo que hemos hecho en esta mesa donde estamos haciendo esta restauración.
Vamos a una tercera tarea que podemos hacer con el router y estamos viendo cómo estamos fabricando una puerta de cocina. Ayudados de una fresa y con un marco exterior en la puerta podemos hacer la figura de un tablero para una puerta de cocina, como lo estamos viendo en esta otra opción. Vamos a otro uso del router dentro de la carpintería y estamos viendo cómo estamos haciendo la curva sanitaria cuando estamos trabajando con superficies sólidas para la fabricación de una encimera de cocina. Otra opción para usar este router y sacar el máximo provecho. En la siguiente opción y el uso común que le podríamos dar a un router, pues es lógicamente el poder correr o hacer molduras, como estamos viendo en este ejemplo. Con las diferentes brocas que podemos adaptar, podemos hacer molduras como esta. Un corte más, ahora trabajando con muebles de baño, estamos trabajando nuevamente con superficie sólida y este router nos sirve para hacer el hueco para el lavabo de este mueble. Esta herramienta resulta muy útil con esta tarea de la superficie sólida. Estamos viendo otro ejemplo de cómo hacemos una curva sanitaria con este material. Por supuesto, y como vimos al principio de nuestro video, también se usa para el perfilado de los sobrantes cuando estamos trabajando, por ejemplo, con una puerta. Esta herramienta nos sirve muy bien para pasar una broca de perfilar que lleva un valero regularmente y dejar esto al ras y poder hacer estas tareas muchísimo más rápido. Algunas de las tareas muy prácticas que podemos lograr con esta herramienta es, por supuesto, el poder hacer las cajas para el enbisagrado de las puertas y por supuesto también la caja para el pasador de la cerradura. Estas dos tareas que habitualmente se hacen en una puerta, bueno, pues esta es una herramienta que nos facilita este procedimiento. Aquí te presento solo algunos ejemplos. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con esta herramienta que no terminaríamos en este video. Vamos a un último ejemplo, que es cómo hacer un círculo, como lo estamos viendo aquí, de 1,80 m. Vean la extensión que le hemos puesto para poder ocupar como compás y lograr un círculo perfecto de 1,80 m. Otra opción en la que podemos usar esta herramienta. Eso solo por mencionar algunos ejemplos. Déjame en los comentarios qué más podemos hacer con esta herramienta o cómo la utilizas tú. ¿Qué te ha parecido nuestro video? Déjanos un comentario, regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. Si es la primera vez que ves nuestro contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para que te lleguen todos los videos que subimos cada semana. Y como siempre yo te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas checar. Yo te veo en un próximo video.